Él es quien nos da la unción para prosperar. Y debe quedar muy claro que Dios quiere que tengamos riquezas. Dios quiere que seas rico. Ese es el discurso popular que tenemos en la mayoría de los púlpitos del mal llamado evangelio de la prosperidad en este tiempo. Y digo mal llamado evangelio porque no son buenas noticias, aunque aparentan ser buenas noticias, pero no son buenas noticias las que están transmitiendo, sino todo lo contrario. Es una terrible distorsión del verdadero evangelio de Jesucristo. Y uno de los textos bíblicos que utilizan para explicar y justificar esta idea es sin duda 2 de Corintios capítulo 8 verso 9. Y dice lo siguiente: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. La pregunta que vamos a hacernos el día de hoy es la siguiente: ¿es bíblico pensar que Dios quiere que seas rico por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Quisiera empezar diciendo que el Evangelio de Jesucristo verdadero nos anuncia que Cristo murió para librarnos de la esclavitud al pecado y darnos vida nueva por medio de su Espíritu y vida eterna. En cambio, el falso Evangelio te dice que tú debes buscar una buena vida aquí y ahora, que debes gozar aquí y ahora de las riquezas de este mundo. Ahora bien, en este texto en el que estamos considerando el día de hoy, en 2 de Corintios, el apóstol Pablo no nos enseña que Cristo vino a este mundo para darnos riqueza material. De hecho, el texto inicia de una forma peculiar con un recordatorio, recordándole a los corintios la gracia salvadora. Y cito nuevamente el texto. Dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Cristo Jesús se humilló a sí mismo. Esa es la gracia que nosotros entendemos y conocemos que Pablo está queriendo presentarnos en este texto. Y no solamente en este texto, sino que permea todas las escrituras. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 7 dice, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El mismo Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 9, verso 58, nos dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El mismo Señor Jesucristo también en Mateo 20, 28 dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que la idea de Pablo en este texto es demostrar que su Rey y su Salvador Jesucristo se había humillado de esa forma para ofrecernos de manera gratuita la gran riqueza de ser llamados hijos de Dios y coherederos con Cristo. El apóstol Pablo no estaba hablando entonces de riquezas materiales, sino estaba hablando de una riqueza espiritual, de una abundancia de gracia que Cristo había derramado sobre nosotros por causa de su humillación, de su vida en esta tierra. Entonces, ¿será acaso que Pablo también nos ofrece riquezas por causa de la muerte de Cristo? Bueno, la respuesta bíblica es que no. De hecho, el mismo Señor Jesucristo nos alertó para no poner nuestra mirada en las riquezas de este mundo porque son engañosas y destructivas. Cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, verso 22, Él nos dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si usted se da cuenta,
El Señor Jesucristo está hablando en esta parábola de que lo que hace que la palabra sea ahogada y que se haga infructuoso el mensaje del evangelio anunciado hacia las personas es el afán de este siglo por un lado y el engaño de las riquezas por otro lado, que ahogan la palabra y hace que esta palabra se haga infructuosa y que el evangelio no germine. El mismo apóstol Pablo nos recuerda en 1 Timoteo capítulo 6 versos 9 al 10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero. E incluso en estos textos, el verso 9 y verso 10, nos recuerda que muchos de los que aparentaban piedad, de muchos de los que eran maestros o que enseñaban de alguna forma dentro de la iglesia primitiva, se habían apartado de la piedad por causa de estas ganancias deshonestas. Así que definitivamente, tanto nuestro Señor Jesucristo como el apóstol Pablo y toda la Escritura en sí misma nos advierten y nos alertan en contra de las riquezas. Nuestro Señor Jesucristo, de hecho, nunca afirmó a lo largo de todo su ministerio, y tenemos 4 evangelios, y en ninguno de los 4 evangelios Jesucristo afirmó que Él vino para morir en una cruz para hacernos ricos materialmente. Al contrario, el Señor Jesucristo en varias ocasiones nos dijo que Él vino para hacernos libres de los deseos de este mundo. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos dice: no os hagáis tesoros en esta tierra, sino más bien haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan y hurtan. Así que, hermano querido, no podemos darle a la muerte del Santo Hijo de Dios el despreciable valor de cosas temporales, vanas y pasajeras. En palabras sencillas, Cristo no descendió del cielo y se encarnó en el momento más importante de la historia de la raza humana para que tú hoy puedas tener un automóvil nuevo. Cristo no descendió del cielo y se encarnó en el momento más importante de la historia de la raza humana para que tú puedas tener tu mejor vida ahora. Jesucristo vino para ofrecernos verdaderas riquezas espirituales. Y todo el Nuevo Testamento está lleno de esas riquezas espirituales. Voy a mencionarte al menos unos 4 textos que nos hablan acerca de eso. Romanos capítulo 2, verso 4, el apóstol Pablo dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El apóstol Pablo está seguro de que Dios derramó sobre nosotros abundantes riquezas, pero en cuanto a su benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Y qué es eso? Bueno, Él no nos ha todavía juzgado, no nos ha llevado al infierno por nuestro pecado, sino que en su benignidad nos ha guiado al arrepentimiento. En Efesios capítulo 1, verso 18, el apóstol Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Al final, la herencia de la cual disfrutaremos, las riquezas de la cual disfrutaremos nosotros, se dará en la eternidad. En Efesios capítulo 2, verso 7 también el apóstol Pablo nos dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y finalmente en 1 de Pedro capítulo 1 verso 8 dice el apóstol Pedro: a quien amáis, hablando de Cristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Podemos disfrutar de la riqueza abundante del gozo inefable y glorioso en esta vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pregunto, querido hermano, ¿qué mayor riqueza pudo haber mostrado Dios para con nosotros en que, siendo aún pecadores, podemos ahora ser llamados hijos de Dios? ¿Qué mayor riqueza podemos tener nosotros que esa? ¿Acaso existe una riqueza material comparable o que sea mayor al hecho de que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios y que podamos disfrutar de la paciencia y de la longanimidad del Señor, la cual nos ha guiado en su bondad al arrepentimiento, para que podamos disfrutar en la eternidad de las abundantes gracias que Él tiene dispuestas para nosotros? Pregunto una vez más, ¿qué mayor riqueza pudo haber mostrado Dios para con nosotros
en que siendo aún pecadores, podemos ahora ser llamados hijos de Dios? Así que, o el mensaje entero de la Biblia se contradice, o el apóstol Pablo tenía algo diferente en mente cuando escribió este texto que leíamos al principio. Y él se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos a todos nosotros. El apóstol Pablo tenía algo diferente en mente, seguramente. Y para poder entender lo que tenía en mente, lo que deberíamos hacer es ir a lo que siempre recomendamos a que podamos ir, es al contexto del texto. El apóstol Pablo está dedicando todo este capítulo y el capítulo siguiente a tratar un asunto en particular que se estaba dando en aquel momento dentro de la iglesia de Corinto y dentro de las diferentes iglesias alrededor de la región de Corinto. Los hermanos de Jerusalén habían sido perseguidos y algunos de ellos habían sido asesinados por su fe. Había muchas mujeres viudas y muchos hijos huérfanos. Y en la iglesia de Jerusalén había mucha necesidad económica. Así que la iglesia de Antioquía, de donde el apóstol Pablo era parte, organizan un viaje misionero para que el apóstol Pablo y Silas puedan reunir entre todas las iglesias gentiles una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Ese es el contexto de la situación que se estaba dando en aquel tiempo. Y tal y como vemos en el texto, los hermanos de Macedonia, quienes por cierto carecían de riqueza económica, habían abundado, dice el apóstol Pablo. Ellos habían preparado una gran ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Habían abundado en generosidad para con los hermanos de Jerusalén. Ahora bien, con ese contexto en mente, en el versículo que estábamos estudiando, el apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia de Corinto por medio del recordatorio de la generosidad de nuestro Señor Jesucristo al despojarse de todo para darnos de su infinita gracia salvadora y así enriquecernos espiritualmente. Ahora somos hijos de Dios. Ahora disfrutamos de la abundante gracia en Cristo Jesús. Ahora nuestros pecados han sido perdonados. Ahora hemos sido adoptados como hijos de Dios. Ahora tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior, la vida de Dios en el alma del hombre que nos santifica por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, es a través de ese testimonio de lo que Jesucristo hizo, es a través de ese testimonio lo que a nosotros nos debe motivar continuamente a dar con liberalidad para aquellos que lo necesitan, porque hemos recibido abundante gracia en Cristo. Así que, hermano querido, más que una promesa para ser ricos en esta tierra, es un llamado de parte del Señor por medio del apóstol Pablo para que por causa de la gracia que hemos recibido, por causa del perdón de pecados en Cristo Jesús, por causa de la adopción que tenemos como hijos de Dios y de la santificación por medio del Espíritu Santo, es un llamado para que ahora nosotros podamos actuar en consecuencia, dando de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y sí, hermano, eso implica también utilizar nuestras finanzas para ayudar a aquellos que están en necesidad. Ese era el mensaje del apóstol Pablo en este texto. Querido hermano, tú has recibido un abundante regalo de gracia, por lo tanto ahora da de gracia y ayuda con tus finanzas para aquellos que están pasando necesidad. Así que al final este texto no es un llamado a que nos hagamos más ricos, sino al contrario, es un llamado para que nosotros hagamos misericordia con aquellos que están atravesando por dificultades o están atravesando por necesidades. Pero quisiera terminar simplemente agregando dos cosas más. En primer lugar, alguien podría preguntar, bueno, entonces, ¿no es legítimo que una persona busque salir de la pobreza material? Bueno, la respuesta es que sí, claro que es legítimo. Y de hecho, la Biblia tiene algunos principios bíblicos para que nosotros podamos también buscar salir de la pobreza material. Esos principios bíblicos son, por ejemplo, el trabajo diligente, la mayordomía, la frugalidad, que es la moderación en el comer o en el beber, y especialmente el ahorro.
Si nosotros trabajamos diligentemente, si nosotros tenemos una correcta mayordomía de las cosas que Dios nos ha dado, si nosotros nos moderamos en el comer y en el beber, y si nosotros ahorramos, lo más probable es que nosotros vayamos también a salir de la pobreza material en la que quizá nos encontremos. Pero si yo no trabajo diligentemente, si yo no tengo una correcta mayordomía de las cosas que Dios me ha dado y me lo gasto todo con frecuencia, si yo no tengo moderación en el comer o en el beber, lo cual me lleva a lo siguiente, que es el ahorro, yo no tengo un ahorro en mi vida, entonces por más que yo, entre comillas, eche mano de estas grandes promesas de prosperidad, nunca vas a prosperar. Así que yo lo que puedo hacer es tratar de hacer todas estas cosas, trabajar diligentemente, ser un buen mayordomo, ahorrar en las cosas en las que yo pueda, pero luego debo descansar en la gracia del Señor. Y el Señor, de acuerdo a su providencia, dará a aquellos una cantidad y a otros otra cantidad, de acuerdo a lo que Él determine hacer. Pero al final de la historia, yo debo decir como el apóstol Pablo, he sabido tener y he sabido no tener, y en los dos yo puedo llegar a una conclusión, estoy contento, tengo contentamiento. Pero en segundo lugar, hermano, si se trata de ser ricos de alguna forma, si se trata verdaderamente de ser ricos de alguna manera, la palabra del Señor nos llama a que seamos ricos en el conocimiento de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, termina su segunda carta diciendo que es su petición, es su deseo que nosotros podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también el apóstol Pablo nos lo dice en Colosenses capítulo 2, verso 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que ustedes puedan unirse en amor para que puedan ser enriquecidos en el conocer, en el entender a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, no, ese texto de 2 de Corintios, donde dice que por medio de su pobreza nos ha enriquecido a muchos de nosotros, no quiere decir en primer lugar que nosotros tengamos el derecho, la prerrogativa de tener prosperidad material en esta vida por causa de la obra de Cristo en la cruz. Número 2, ese versículo sí quiere hablar acerca de la misericordia, por cuanto tú has recibido tanta gracia en Cristo Jesús, tú ahora debes actuar en concordancia con eso, dando de gracia a otros. Espero que este pequeño estudio, muy chiquitito, haya podido ayudarte de alguna forma a entender un poco más este texto bíblico que es tan controversial. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en la próxima edición de este segmento también de Conociendo las Escrituras. Bendiciones.